Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición como siempre y es un privilegio también el poder estar aquí para predicar la palabra del Señor, para proclamar su santo nombre. Así que yo espero que ustedes estén teniendo una muy buena tarde en este domingo tan especial, este domingo 28 de abril del año 2021. Y bueno, antes de entrar en el tema de la predicación y a manera de introducción, permítanme decirles que bueno, estamos celebrando o estamos comenzando a celebrar el día de hoy, este domingo, algo que desde hace por lo menos 20 siglos o alrededor de 20 siglos, la cristiandad celebra durante la misma semana que el pueblo judío celebra el Pesaj, es decir, la Pascua. Durante esta misma semana, la cristiandad desde hace 20 siglos, decía yo, ha venido celebrando algo que le hemos llamado la Semana Santa, una fecha que por las diferencias que hay entre el calendario hebreo y el calendario que nosotros usamos, suele moverse de fecha de año en año, pero siempre va a estar entre el 22 de marzo y el 24 de abril, dependiendo de la primera luna llena de primavera. Entonces estamos comenzando con esta celebración, con esta semana en la cual recordamos acontecimientos tan importantes para nuestra vida y para nuestra salvación, como es la pasión, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos y eso es lo que recordamos en esta semana que está comenzando el día de hoy. Pero también estamos bien ciertos que en esta época de posmodernidad en la que estamos viviendo, en la cual todo se trivializa, esta semana se convierte en una semana de jolgorio, de excesos, de diversiones y de religiosidad vacía también. Por ejemplo, este domingo, en este caso 28 de marzo, es conocido de una manera así muy eufemística, dirían algunos, como el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, y está lleno de tradiciones que distorsionan su verdadero sentido y la profundidad que tiene esta fecha. Dependiendo de la tradición eclesiástica a la que cada quien acuda o a la que cada quien pertenezca, en este domingo se acostumbran algunas celebraciones, déjenme mencionarlas, como por ejemplo el que haya un grupo de niños, generalmente niños de nuestra iglesia, a los cuales amamos mucho, vestiditos de blanco, a veces en algunos lugares les ponen una túnica blanca y entran habitualmente al templo cantando, con unas palmas en sus manos, con unos ramos en sus manos. En algunas otras tradiciones también acostumbran este domingo ir con un ministro religioso de su denominación y llevar una palma o un ramo a bendecir, así entre comillas, y luego regresan a su casa y esa palma o ese ramito lo ponen en algún lugar de la casa. Yo no sé por qué atrás de las puertas es el lugar más preferido, y actúa como una especie de fetiche, como una especie de talismán para alejar a lo mejor la mala suerte o las malas vibras o qué sé yo. Todo eso, hermanos, que son tradiciones que a veces las personas valoran mucho, y me refiero incluso a tradiciones que tenemos dentro de nuestra misma iglesia, le quitan su verdadero sentido a la celebración que estamos iniciando el día de hoy. Nos distraen con cosas que son totalmente secundarias. En este año 2021, cuando debido a una pandemia provocada por un virus técnicamente conocido como SARS-CoV-2, nuestro mundo se ha llenado desde hace poco más de un año de una verdadera tragedia que solamente en nuestro país ha ocasionado ya la muerte de alrededor de 500,000 personas, aunque las cifras oficiales hablan de 200,000, pero sabemos que en realidad son alrededor de 500,000 personas.
que ha traído una gran cantidad de enfermedad, de pobreza, ha sumido a mucha gente en la pobreza, ha provocado pérdida de empleos, ha provocado cierre de negocios, ha provocado trastornos emocionales, trastornos psicológicos, rupturas familiares, incluso. Esta Semana Santa especialmente se está dando dentro de un contexto en el cual hemos visto abrirse más todavía la brecha entre ricos y pobres, donde tenemos países ricos que tienen a su disposición una vacuna que ya se está aplicando masivamente, y países pobres a donde la vacuna es verdaderamente mendigada, o algunos otros a donde a la vacunación se le está dando un tinte político y donde una burocracia a veces absurda limita la aplicación de las vacunas, incluso al domicilio que tengas. En medio de todo eso, tenemos que tener un sentido nuevo, un sentido diferente de lo que es la celebración de la Semana Santa, y un sentido diferente de lo que es también la celebración de este domingo, que a mí me gusta más llamarlo domingo de entrada triunfal a Jerusalén, o domingo de coronación del Rey, más que domingo de palmas o domingo de Ramos. Pero vayamos a la Escritura, vayamos a Mateo capítulo 21, voy a leer de los versículos 1 al 11 y después del 15 al 17, para leer la narración que este evangelista Galileo, por cierto, cobrador de impuestos para los romanos, para el imperio romano, y después convertido a Jesucristo, transformada su vida totalmente, la narración que este judío hace de ese evento histórico en el cual el Señor Jesucristo llega a la ciudad de Jerusalén, a la celebración del Pesaj de ese año. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por favor, busquen Mateo capítulo 21 y leamos de los versículos 1 al 11 y luego del 15 al 17. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Me salto al versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las verdades, Señor, a las que tú nos permites acercarnos en este momento. Gracias por esta libertad que tenemos para hacerlo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos una vez más. Te suplicamos, por favor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, yo he dividido esta historia que acabo de leer junto con ustedes en un bosquejo de tres partes, que son a las que me voy a referir muy brevemente. La primera, el rey anunciado.
que está en los versículos 1 al 5. La segunda, el rey proclamado, en los versículos 6 al 7. Y la tercera, el rey aclamado, en los versículos 8 al 11 y después del 15 al 17. La primera, hablamos de un rey anunciado. Mateo comienza en este capítulo a narrarnos los que serían los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. Y como buen judío que le escribe a otros judíos, pone mucha atención en los detalles para que entendamos esta historia. Jesús subía como miles de peregrinos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Venía desde Jericó y Betfagé, era una aldea, una pequeña aldea, que era casi un punto obligatorio para detenerse y para que los peregrinos que venían a celebrar el Pesaj se purificaran para poder entrar en Jerusalén y después celebrar esta festividad tan importante. Así que ellos venían en ese camino. Jesús le da una instrucción o unas instrucciones aparentemente sin mucho sentido a dos de sus discípulos. ¿Qué es lo que les dice? Les dice: vayan a la aldea que está enfrente y ahí van a encontrar a una burra amarrada junto con su burrito. Tráiganmelo y si alguien les pregunta qué hacen, digan que el maestro los necesita y luego los devolverá. Enseguida, después de decir esto, Mateo pasa de la simple narrativa a su comentario exegético y entonces usa una frase preferida por él a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, que es para que se cumpliese lo dicho por el profeta o para que se cumpliese la Escritura. Y menciona a Zacarías capítulo 9, versículo 9, que en esta versión de Reina Valera, por cierto, usa la traducción de la Septuaginta, y por eso la encontramos un poquito diferente a como encontramos en nuestras Biblias Zacarías 9:9. Pero bueno, yo lo voy a leer de la Biblia Reina Valera en Zacarías 9:9. ¿Qué anunciaba el profeta Zacarías 500 años antes de que esto ocurriera? ¿Qué era lo que anunciaba? Bueno, decía literalmente, estoy leyendo de Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto decía Zacarías, pero no solamente es el profeta Zacarías. Isaías capítulo 62 versículo 11, él escribió 750 años antes de que esto ocurriera, antes de Cristo, y él decía: he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Sofonías capítulo 3 versículos 14 y 15 había escrito: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti y nunca más verás el mal. Estos son solamente 3 pasajes de probablemente decenas de pasajes que hay en la Tanaj hebrea, en el Antiguo Testamento para nosotros, y que anuncian la venida del Mesías y que anuncian además la presencia de ese Mesías, que es la presencia misma de Jehová, como un rey que está entrando triunfalmente, victorioso en la ciudad en la que él debía entrar. Solo que esto que era conocido ampliamente por los judíos, ellos tal vez no imaginaban qué tan literal era Zacarías 9:9, cuando anuncia la manera de entrar de ese rey, cuando dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En este versículo
Dios estaba dando una clave inesperada al pueblo para que reconociera a su Mesías y Rey. No será como los otros reyes, no será como los otros príncipes, no vendrá montado en un corcel blanco, en un imponente caballo blanco, con toda la arrogancia y con toda la prepotencia que suelen hacerlo los reyes, sino que su principal característica, la principal característica de este rey va a ser su mansedumbre, su humildad, su presencia no imponente en el sentido humano, pero tremendamente imponente en el sentido espiritual. Esa es la principal característica de ese rey. ¿Qué rey vencedor entraría a su ciudad y entraría a su reino montado en un burrito? Ya no digamos ni siquiera en una mula o en un asno, en un asno adulto, sino en un asno pequeño, en un asno joven que nadie había montado. ¿Qué rey vencedor iba a entrar de esta manera? Pero esta era una señal para ser reconocida por aquellos que entendían lo que leían, para aquellos que tenían oídos para oír. Esto que ocurrió en el domingo que estamos recordando hoy, 28 de marzo del año 2021, eso que ocurrió hace alrededor de 20 siglos, era algo que se había anunciado siglos atrás, por lo menos 750 años, 500 años antes de que ocurriera, y ocurrió al pie de la letra. Recordemos que Dios sí decreta las cosas que van a ocurrir y que cuando Dios decreta algo, las cosas ocurren al pie de la letra tal y como Él las dice. Y esa es la primera parte de lo que yo quería compartir con ustedes. Tenemos aquí a un rey anunciado, ampliamente anunciado. La segunda parte es un rey proclamado. Y aquí lo primero que yo quisiera destacar es la obediencia de los discípulos. A ver, nos dice en el versículo 2 primero, la instrucción de Jesús: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Y luego en el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. Hay veces que uno puede recibir instrucciones, a ver si nos ponemos en el ámbito del trabajo, en el ámbito de donde nosotros nos desempeñamos laboralmente, instrucciones de sus jefes, de los líderes, que uno necesita entender o que uno a veces exige el entender antes de hacerlo. Te dicen ve y haz tal cosa, y si no es muy claro uno dice ¿y para qué? ¿Y por qué debo de hacer eso? Digo, es la manera en la que reaccionamos y en la que funcionamos normalmente. Yo me pongo un momento, trato de ponerme un momento en las sandalias de aquellos discípulos cuando su maestro les dice: vayan a aquella aldea que ya está ahí enfrente, van a encontrar a un asna atada y su pollino, que quiere decir asno joven, asno pequeño, también amarrado, desátenlo, tienen dueño. Y a lo mejor alguien les va a decir: oiga, ¿qué están haciendo? Ustedes les dicen nada más: el maestro lo necesita, luego lo va a devolver. Y aquellos hombres obedecen. Igual que otros hombres que en una ciudad, en una población llamada Caná, durante unas bodas, cuando se termina el vino, el Señor Jesucristo les manda que llene 6 tinajas con agua, y ellos lo hacen, y después les dice: ahora saquen de esa agua y llévenselo al que cata los vinos. Y ellos, sabiendo que habían echado agua ahí, lo llevan a catar agua común y corriente, que resulta que ya se había convertido en vino. O pienso también en aquellos otros discípulos a los cuales, estando ante una multitud de 5,000 varones, probablemente una multitud de 10,000, el Señor les dice: a ver, agarren estos 2 pescaditos y estos 5 panes que están ahí, díganle a toda la multitud que se siente y comiencen a repartirles esto, que pueden ser esa cantidad de pan para una multitud tan grande. Sin embargo, ellos lo hacen. Y lo primero que yo destaco aquí y que yo quisiera destacar en este domingo de entrada triunfal a Jerusalén: Dios nos dé ese sentido de obediencia
cuando Dios nos manda a hacer algo que nosotros no entendemos, que para nosotros no tiene sentido. Pero miren, para Dios tenía un sentido totalmente claro. Era el cumplimiento de la profecía. La obediencia de esos dos hombres, no sabemos sus nombres, pero de la obediencia de ellos estaba dependiendo en ese momento el cumplimiento de una profecía que tenía siglos de antigüedad y que era importante que se cumpliera. Y ellos simplemente obedecen, van y hacen lo que el Señor les dice, regresan con aquel burrito, le ponen sus mantos encima, y dice, y pusieron, versículo 7, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Se estaba cumpliendo la profecía en ese momento. Y después de esto, después de que hicieron esto, al hacerlo estaban proclamando, y el Señor Jesucristo estaba proclamando: el tiempo se ha cumplido, el inicio del fin de los tiempos ha comenzado en este momento. El Rey en ese momento es proclamado como tal, es proclamado como el Mesías que está cumpliendo con la profecía que había sido anunciada por Zacarías, por Isaías, por Sofonías y por otros profetas en la antigüedad. Y llego así a la tercera parte, que es el Rey aclamado. Dice en el versículo 8, y la multitud, que era numerosa, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, y escuchen bien lo que decía aquella gente, porque a lo mejor para nosotros en nuestra cultura occidental del siglo XXI no tiene mucho sentido, pero para aquella gente del siglo I tenía un sentido profundo, sabía lo que estaban diciendo. Decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La palabra hosana es una palabra hebrea que quiere decir: sálvanos hoy, Señor, salva hoy, Señor. Eso significa la palabra hosana. Y saben que la Escritura dice también en el Antiguo Testamento que el único que salva es Jehová, el único que salva es el Señor, es Dios, no hay salvación fuera de Él. Y entonces cuando aquella multitud le decía a este profeta Galileo, a este carpintero Galileo, hosana, estaban diciéndole: tú eres el que salva, tú eres el mismo Señor. Pero además le dicen también otra expresión cargada de profecía mesiánica: hosana al Hijo de David. Todos los que escuchaban sabían que quería decir eso. Para nosotros requiere una explicación, para ellos no requería explicación. Ellos sabían que del vástago de Isaí, de la raíz de Isaí, es decir, el padre de David, vendría el Mesías, vendría el Salvador. Cuando le dicen: salva hoy, oh Hijo de David, le están diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Rey que estábamos esperando. Siguen diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y otra vez esta expresión, en el nombre del Señor, quiere decir bendito el que viene como el mismo Señor, como representante del Eterno, como la misma presencia del Eterno en medio de nosotros. Y rematan diciendo: hosana en las alturas, salva hoy, oh Señor, tú que estás en las alturas, tú que estás en los cielos. Miren, no era la proclamación de un rey común y corriente, no era la proclamación solamente de un líder político, como algunos han querido interpretar al Señor Jesucristo, alguien que llegó a acabar con el imperialismo romano y todo lo demás. Había algo de eso también, pero era muchísimo más. Las expresiones que la multitud está diciendo son expresiones que tienen que ver con la divinidad, que tienen que ver con el gran yo soy, que tienen que ver con Jehová de los ejércitos. Ese tipo de expresiones le dicen, no es la de un simple rey entrando triunfante en una ciudad. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y luego nos dice en el versículo 10 que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Saben que esta misma expresión la usa Mateo también en el capítulo 2,
para contarnos de la entrada de los magos cuando llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella y buscando al rey de los judíos. Es la misma expresión, y toda la ciudad se conmovió. Es decir, hubo un impacto no solamente por aquella puerta del este donde estaba entrando Jesucristo, sino en todo Jerusalén. Algo está pasando, algo grande está ocurriendo. Se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es ese rey ese rey anunciado, ese rey proclamado y ese rey ahora aclamado no solamente como Dios, sino como Mesías y como rey. ¿Qué enseñanza para nuestra vida nos deja este pasaje? Porque finalmente tenemos que aterrizar en nosotros, aterrizar en nuestra vida. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? Creo que muchísimas, pero yo quisiera destacar solamente dos. La primera de ellas: Jesús es el rey en toda la extensión de la palabra. Y un rey gobierna no solamente unos días, sino todos los días. Y aquí lo que nosotros tendríamos que preguntarnos, y lo que yo quisiera que tú, hermano, hermana, y que yo me preguntara también todos los días: ¿es Jesús nuestro rey? ¿Es Jesús el rey de nuestra vida? Y si lo es, si decimos que sí, ¿lo es solamente los domingos cuando asistimos al culto o cuando escuchamos ahora las predicaciones por Facebook o por YouTube? ¿O lo es todos los días de la semana, las 24 horas del día? ¿Está gobernando verdaderamente tu vida? Porque si es así, una de las características de los súbditos y especialmente de los siervos de un rey es su obediencia incondicional. Así como aquellos discípulos que ponía yo como ejemplo hace un momento, aun cuando no entiendan bien el sentido de la orden que se les da. Si Jesús es tu rey, si Jesús es mi rey, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer, aun cuando no entendemos aquello que tenemos que obedecer. La segunda enseñanza que creo que nos deja este pasaje: entre aquellos que atestiguaron la entrada de Jesús a Jerusalén aquel domingo tan especial, podemos reconocer tres grupos diferentes. El primero, las multitudes que lo aclaman, pero sin conocerlo. Seguramente llevados por la emoción del momento, por el jolgorio que había en toda la ciudad, arrancan ramas de los árboles y las ponen a su paso, pero al mismo tiempo se preguntan: ¿quién es este? Y solo pueden reconocer una parte de él cuando se responden unos a otros: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este grupo representan a los seguidores emocionales de Jesús, que siguen habiendo todavía el día de hoy, o los seguidores religiosos de Jesús, que especialmente en fechas como esta, como Domingo de Ramos, o Domingo de Palmas, o Domingo de entrada triunfar a Jerusalén, se emocionan y a veces hasta derraman lágrimas y a veces hacen determinados rituales, pero que es solamente una emoción que pasa. Algunos han dicho, no tenemos una evidencia bíblica de esto, pero tiene mucho sentido. Algunos han dicho que muchos de esa multitud que aclamaron a Jesús el domingo en su entrada triunfal a Jerusalén, estarían después en el pretorio ante Pilatos gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque las emociones son totalmente cambiantes, y más las emociones de masas. Cuando uno está en masa, cuando uno está con mucha gente, nuestras emociones son fácilmente manipulables y fácilmente cambiantes. Y muchos de aquellos que gritaban ese día: Hosana al que viene en el nombre del Señor, estarían gritando el viernes de esa misma semana: crucifícale, crucifícale, entréganos a Barrabás mejor en lugar de a este. Ese es un grupo de los que estaban ahí. El segundo grupo es aquellos que se escandalizaban con lo que estaba ocurriendo, que se indignaban y que le decían a Jesús: dile a esta gente que se calle, dile a esta gente que deje. ¿No oyes lo que están diciendo estos? ¿No oyes lo que estos están proclamando?
eran los religiosos, eran los fariseos, pero ¿saben qué? Era el poder político también que había en ese momento en Jerusalén, a los cuales los llenaba de miedo, los llenaba de incertidumbre y los llenaba de molestia, les incomodaba a Jesús. Y el Señor Jesucristo, cuando ellos le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? Y menciona el Salmo 8, versículo 2, de la boca de los niños y aún de los de pecho, los que maman, perfeccionaste la alabanza. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, dice también, de cierto les digo, que si estos callaran, las piedras hablarían, dice el Señor en ese momento. Pero finalmente hay un grupo al que le incomoda todo esto que está ocurriendo. Y ese mismo grupo sigue estando representado el día de hoy. Hay para quienes Jesús sigue siendo terriblemente incómodo. Hay para quienes Jesús sigue siendo pasado de moda. Ahora se habla tanto de que los cristianos hablamos un lenguaje de odio cuando nos atrevemos a señalar el pecado, cuando nos atrevemos a señalar lo que está mal. Eso incomoda. Ahora en nuestro tiempo se maneja un concepto de la tolerancia y de la intolerancia, en la cual ser tolerante es decir que está bien todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas y todo lo que tú creas. Si yo digo que no estoy de acuerdo en lo que crees o en lo que tú proclamas porque tengo otra opinión diferente, entonces muy probablemente voy a ser señalado de intolerante. Y saben, hermanos, que la enseñanza del Señor Jesucristo, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del reino de Dios incomoda todavía a mucha gente. Si al pecado le llamamos pecado, eso va a ser algo que incomode. Si a lo malo le decimos malo y a lo bueno le decimos bueno, habrá muchos que se incomoden con esto, tal y como era este grupo en ese momento, representado principalmente por los fariseos y por el poder político y religioso, que no solamente se incomodaron, se indignaron. Finalmente, hay un tercer grupo ahí, aquellos que no cortaban ramas de los árboles, sino que se despojaban de algo de sí mismos, y yo creo que en esto iban representados su propio ser. Se quitaban sus túnicas, ¿verdad? Ya no era una rama del árbol, era algo mío, algo parte de mí, una posesión mía. Se la quitaban y la ponían delante del maestro, delante del Señor. Lo ponían a sus pies en una manera en que representaba seguramente su vida misma, no solamente sus posesiones, mientras les decían desde el fondo de su corazón, sálvanos, Señor, salva hoy, Jehová. Eran aquellos que lo reconocían como Rey y como Mesías, y que no solamente lo alababan, sino que estaban dispuestos a obedecerlo aún más allá de la lógica y del entendimiento. Estos son los que anuncian a toda la ciudad que Jesús es el Rey, hasta que la ciudad sea conmovida totalmente. Dios quiera, y esta es mi oración en esta tarde, que cada uno de nosotros seamos únicamente de ese tercer grupo, que no seamos ni del grupo que se emociona y después la emoción pasa, ni del grupo que se molesta y se incomoda, sino que seamos del grupo que proclama de tal manera, que pone su vida de tal manera a los pies de Jesucristo, que llega a conmover a toda la ciudad y a todo el mundo. Dios quisiera que nosotros fuéramos de aquel grupo del cual también en otra ocasión, en otro libro de la Escritura, se dice, a esos que trastornan el mundo han llegado también aquí. Dios quisiera que de nosotros algún día se dijera en Jalapa, esos que trastornan el mundo están también aquí en Jalapa, porque lo están trastornando con el poder del Evangelio, porque lo están cambiando con el poder del reino de Dios. Y yo quisiera, ya para concluir, que nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿en qué grupo te encuentras tú de estos tres? ¿Es Jesús tu Rey o es Jesús solamente un aspecto religioso que emociona? Abre las puertas, hermano. Abre las puertas, no de la ciudad, sino de tu propio corazón, y deja al Rey entrar. Corónalo en obediencia
aunque no entiendas completamente aquello que Él te está mandando, aunque no entiendas completamente a dónde Él te está llevando, decídete a obedecerlo de una vez por todas, cuando entiendas por qué y también cuando no entiendas lo que está pasando. Puedes estar seguro de que Él sí lo sabe y puedes estar seguro de que Él quiere para ti solamente tu bien y tu paz, como lo quería para Jerusalén. Que el Señor vivifique su palabra, que el Señor haga su palabra viva en cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga en este día y en esta semana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.